Lo hemos invitado a Ezequiel Ocaña, quien es el titular de Conoc Habitar, una empresa que comenzó muy pequeña y que ahora se anima a mucho más para construir casas con un sistema muy particular. ¿Cómo te va, Ezequiel? Buenas tardes, Gustavo. Bueno, ¿qué tiene de diferente Conoc Habitar con otros desarrollistas? Bueno, creo que lo que más nos resalta primero que es haber arrancado desde el interior. La mayoría de las grandes desarrollistas... Colonia Tirolesa. Claro, la mayoría de los desarrollistas están todos en Córdoba. Nosotros arrancamos en Tirolesa y la expansión ahora va hacia también los bordes de la ciudad, que por ahí también creo que es la principal característica por ahí que nos diferencia un poco de las otras. Te vas a Altagracia, ¿no? Es un proyecto muy importante, ambicioso. Sí, estamos ahí en la etapa inicial de la presentación de todo, pero bueno, queremos arrancar ya el año que viene, si Dios quiere. Ahora, vos vendés casas, no vendés lotes. No vendemos lotes. Tuvo una etapa al principio de la empresa que vendía lotes, por ahí cuando cuando las empresas como la nuestra, que era muy nuevita y no veníamos del mundo empresario, era un poco la prueba de error, ¿no? Entonces vendimos un par de lotes, también vendíamos lo de las viviendas y después con el tiempo fuimos migrando 100% hacia lo de la vivienda. En también esto que nos gusta mucho a nosotros, que es entender la necesidad real del cliente. O sea, si yo le vendo y siempre lo digo, ¿no? O sea, y no tengo nada en contra de los que venden lotes, pero yo sí entiendo que si le vendes el lote a una persona es más difícil que pueda hacer la casa. Nosotros con mi familia tuvimos la oportunidad de comprar un terreno en el año 90 y pico, por ahí por Carlos Paz. Hasta el día de hoy no tiene nada ese terreno arriba. O sea, te lo compras con la ilusión de hacerte la casa, todo, pero después es difícil. Y quizás si yo me pongo a pensar, si en aquel momento la misma plata que pusimos en el lote lo hubiésemos metido en alguna empresa como la nuestra, hubiésemos tenido la casa. Ahora, la pregunta es la siguiente. Sabemos que ustedes están dirigidos hacia la clase media, es decir, gente que tiene poca plata. Y le financian la casa en cuotas. ¿Cómo hacen? La financiación propia es una armada, una estrategia, ¿no? Financiación propia. Es financiación propia, sin bancos. Sin banco porque yo creo que aparte la economía argentina es bastante informal y la mayoría de las personas no acceden a los créditos. Vos vas al banco y muy poca gente califica y el que podría tener un crédito, un recibo de sueldo para calificar, lo tiene capaz que saturado de gastos, entonces no llegan. ¿Cómo lo armamos? Es un mix. Entre nosotros conseguimos las tierras, muchos proveedores aportan material y después el tema de... ¿Cómo los proveedores que te aportan material? ¿Qué haces? ¿Canjes? Canjes. Y bueno, volvemos al club del trueque, como en las viejas épocas. Es decir, te adaptás a la realidad. Nos adaptamos a la realidad. Aparte yo siempre le digo a los proveedores, yo te compro... Ellos te dan material y vos le das casas. Sí, tenés que comprarles también, ¿no? Claro. No existe proveedor que se banque... No, por supuesto. Pero en una proporción lo vas manejando, sí, y eso te ayuda. Y después los clientes también hacen muchos sacrificios, ¿no? Nosotros tenemos 3.000 clientes, de los cuales se entrega aproximadamente entre 250 y 300 casas por año. No son pocas, ¿eh? Son muchas, sí. Sí. Y entre todo lo que va aportando el cliente más el proveedor y nosotros que conseguimos las tierras, se arma el esquema de financiación propia. Y el cliente tiene que alcanzar a pagar un 35, 40, 45, 50, según el plan que aporte el cliente. Estás hablando de números de cuotas. El número en plata es el valor total de la casa. Por ejemplo, si una persona compra una casa que vale 500.000 pesos, entre un 35 y un 50% de que aporte esa casa, ya la empresa la entrega. Y el lote es lo que ponemos 100% financiado nosotros, que lo empieza a pagar cuando entra a vivir, que esa es una gran ayuda, ¿no? Porque en cualquier otro esquema que vos vayas a querer comprar una casa en cualquier empresa, tenés que tener el terreno. Bueno, en épocas de inflación, ¿cómo haces para ajustar las cuotas? Bolsa de cemento. Sistema bolsa de cemento. Sistema bolsa de cemento. Lo copiamos de unos municipios que lo usaban, inclusive el nuestro en Tirolesa había usado el sistema de la bolsa de cemento para vender casas, planes municipales. Nos pareció muy buena la idea, inclusive mi tío, que es uno de los socios de la empresa, vive en una casa municipal del pueblo y él la había pagado con este esquema de la bolsa de cemento también. Muy poquito pagaba en aquel momento, pero era actualizable. Entonces le permitía a la persona no estar atada al dólar, tampoco Claro, porque a esta gente a quienes ustedes están dirigidos, les decís, te vamos a actualizar las cuotas por dólar, salen huyendo, ¿no? Y yo creo que hoy en día cualquier, ¿no? Que te digan algo respecto al dólar, más con lo que pasó últimamente, que pasamos de hace 2 años atrás de un dólar a 10, después 15, ahora estamos en 17 y pico, o sea, ¿quién no hubiese podido pagar la cuota? ¿No? Claro. Es medio real. Y la bolsa de cemento lo que tiene por ahí, que yo siempre digo, nosotros hicimos un estudio cuando arrancamos con la empresa y siempre valía razón de $10. Cuando estaba 1 a 1 eran 10 pesos, $10. Y cuando después cuando yo arranqué con la empresa, que estaba a 45 pesos aproximadamente, la bolsa de cemento estaba a 4,50, 5 el dólar. Y siempre llevó la misma equidad, entonces a la persona le permite siempre poder pagarlo. Y aparte es fácil de administrar, Gustavo, que es lo que más le gusta a la gente. Yo te digo que tu casa vale 5.000 bolsas de cemento y vos venís y pagás 50 bolsas este mes, sabes que te quedan 4.950 bolsas por pagar. Y no te lo cambia nadie, eso lo puedes llevar en tu casa en una libreta. O
Sí, en cambio por ahí cuando es la gente... sencillo el cálculo. Es sencillo. Si no, la gente por ahí cuando vos le hablas de que con algún índice le vas a ajustar que la cuota fija en pesos, pero si hay una buena variable, ya los mareaste y ya no les gusta. Es muy transparente. Ustedes hacen barrios, ¿no? Hacemos barrios, sí. Y construyo únicamente en los terrenos nuestros. Por ahí muchas veces nos dicen, ¿por qué no ofreces también hacer en el lote propio? La persona que, a ver, de 100 llamadas que hay cada 2 días, 25 o 30 personas tienen el lote. Y te dicen, ¿no hacen el lote propio? No. No, porque no, ¿qué garantía le tomo yo a la persona? Es más caro construir todo salpicado que todo en un solo lugar. Es mejor comprar la tierra, hacer la infraestructura que la hacemos todos nosotros y después construir todas las viviendas en un mismo lugar. No todas iguales, pero sí todas juntas. Es decir, vos tenés tu propio personal, tu propia maquinaria. Todos nosotros, ¿Cuántos sí. son? Personas trabajando, en total más de 400. Más de 400, son muchos. Muchas. Bueno, y ahora con Altagracia, ¿cuántas piensan hacer allí? En Altagracia el plan indica arrancar con un promedio de entre 40 y 60 casas los primeros años y tiene que llegar a 120 unidades por año después, según cómo termina aprobando la municipalidad el total del proyecto. Arranca con 800 y pico lotes la zona, que es lo que estaría aprobado, y hay unas manzanas que queremos hacer un poco más de uso intensivo para hacer tipo casonas. Pero entre 60 casas los primeros 2 años y a partir de 100 del tercer año unas 120 unidades por año. Bueno, ahí vas a tener que diversificar la empresa, es decir, por lo menos en personal. Sí. Si algunos que los tenés en la zona de Colonia Tirolesa, La Granja, todos esos lados donde están construyendo. Y en realidad sí, lo vas buscando de la zona, que eso es lo que más les gusta a las municipalidades, ¿no? En Tirolesa, por ejemplo, hay no menos de 100 y pico personas del lugar que laburan con nosotros. Y así cuando vas desembarcando en los distintos lugares, hoy en día cuesta mucho trasladarse. Una persona seguro tenés que hacer que viaje 30 kilómetros todos los días para trabajar, pierde el 30% de su ganancia en el traslado. Entonces tenés que buscar gente de la zona. Y en Altagracia calculo que no vamos a emplear no menos de 150, 180 personas cuando estemos 100% funcionando. Bueno, Sí. ¿no te asusta la situación del país? Es decir, esta crisis permanente. Siempre estamos en crisis en la Argentina. Yo, de que tengo uso de razón con mi papá, que tenía 5 años, que clavamos cajones por el mercado de abasto, siempre hubo crisis. ¿Qué hiciste en tu vida? Ve, contame. De todo. Siempre laburé, que eso es lo que más le rescato a mis viejos, que de chiquito mi papá iba al mercado de abasto el domingo de la noche y de la tarde se clavaba en los cajones y se pegaba con engrudo el cosito y embalábamos la verdura, todo para que él vendiera. Después, de jóvenes tuvimos negocios con mi viejo siempre, verdulería, carnicería, pollería, siempre en el comercio. A los 11 años, cuando yo cumplí 11 años... ¿Algún salame habrán hecho también allá? En Mi viejo, mi abuelo siempre hacía salame, por parte de mi papá y mi mamá. Las dos familias siempre fueron de... Bueno, pero intervenías en la venta por lo menos, ¿eh? Siempre. Y bueno, y después yo de grande, cuando me volví a Colonia en el año 2006, empecé a laburar con mi tío en la fábrica de fiambres también de salames. Ahí aprendí bien yo el rubro. Pero de todo, Gustavo, de todo. Creo que eso es la mayor riqueza que uno puede tener, haber hecho de todo. Hasta vivero tuvimos un momento con mis viejos, imagínate. Roticería, qué sé yo, ¿no? De todo. Bueno, ¿quién te dice? A lo mejor te va mal y pones un almacén en el barrio que construiste. No, mal no nos va a ir, no. No, yo creo que si administras bien los recursos y no jugás con la plata, no te puede ir mal. Por más crisis que hay en el país, digamos, yo creo que el que le va mal es porque hace timba con la plata. Creo que es uno de los mayores errores por ahí que puede haber en las empresas. Ver mucha plata y creer que vos podés hacer un desmanejo de eso. Claro, porque ustedes entre todas estas cosas están recibiendo ¿cuándo? Unos 30, 35 millones de pesos todos los meses. Un poquito menos todavía, pero sí, se mueve mucha plata. Toda esa plata junta de 600 en la timba. Y si vos crees que todo eso es tuyo, estás equivocado. Yo siempre digo, lo nuestro va a ser cuando este año queremos terminar Barrio Los Nonos, entre este año y julio del año que viene. ¿Dónde está ese barrio? En Tirolesa, es el que tenemos de fondo. Quedan unas 25 o 30 propiedades por hacer y se termina el barrio. Yo dije, cuando terminemos ese barrio, las cuotas que queden de esas unidades podría llegar a ser nuestro. Hasta tanto no. Esa plata va para reconstruir. Es decir, lo que ganas lo invertís. Todo, totalmente. Yo me acuerdo la primera vez que una clienta me entregó 300.000 pesos, que me lo acuerdo pero patente porque no teníamos un peso. Ese día cuando me lo entregó pasé derecho a la ferretería a comprar material y volví a la empresa sin un peso. Mi hermana casi me mata. Me dice, la primera vez que nos entregan plata. Y le digo, pero bueno, nunca lo tuvimos, hagamos de cuenta que no lo tenemos. O sea, creo que nosotros somos una empresa que hacemos acopio real, tenemos nuestros galpones, nuestras máquinas, o sea, no dependemos de nadie para hacer las cosas. No por no gastar o no por no contratar, sino que muchas veces manejas tus tiempos también. Yo abro un barrio en 15 días y gasto en combustible nada más. Ah, pues ya tenés la máquina. Tenés la máquina, se está pagando, es todo con crédito, obviamente. ¿Qué otra cosa hacen? Porque me decís que... Las aberturas,
hacemos nosotros también en esa búsqueda de eficientizar los tiempos. Nosotros antes que contratábamos, yo terminaba la parte de la albañilería y tenía capaz que entre 120 y 150 días una casa parada porque no me ponían las aberturas. Entonces yo dije, no puede ser, que una familia ve su casa que está lista, terminada y que no avanza. Entonces invertimos unos pesos, que no era mucho lo que había que invertir, y pusimos en un galponcito que es nuestro también, una fábrica de aberturas. Los muebles también los estamos haciendo nosotros, y bueno, abrimos los barrios, hacemos las calles, las redes eléctricas, las redes de agua, el alumbrado público. Tenemos nuestra herrería propia, que también hacemos las rejas, los postes del alumbrado público, los hacemos nosotros también. Claro, no, es decir, que ni siquiera dependen de PEC. Vamos a tirarlo nosotros. Dame la luz, lo dicen ustedes. Sí, es que en realidad en Colonia, hasta donde he tenido que hacer ahora, siempre es cooperativa y te permite hacerlo a vos. Hay lugares donde las cooperativas no te dejan hacerlo, pero donde nos dejen, siempre vamos a tratar de hacerlo nosotros. Primero que te ahorras mucho y después que por ahí eficientizar los tiempos. Y lo último que hemos adquirido ahora es una cantera que también estamos sacando nuestros propios áridos, también para poder ser más eficientes, ¿no? Bueno, ya prácticamente estás haciendo todo. Bueno, hay cosas que no las puedes hacer nunca, no, seguro. Por ejemplo, sí. qué sé yo, hay No cosas vas que a comenzar a construir caños, por ejemplo. No, ni los ladrillos en cerámico tipo Palmar, por decir una marca, usamos otra nosotros, pero por nombrar lo que es la más conocida, ni el hierro, ni los pisos, son cosas que siempre las vas a comprar, obviamente. Pero después está bueno también ahí aliarse con otros jugadores para que también, que la tienen más clara que uno. No, a mí me parece que vos la tenés clarísima. Y dentro de lo que me toca, sí, trato de que sí. Pero bueno, hay mucha gente trabajando atrás de todo esto, Gustavo, ¿no? Ezequiel, ¿cuántos años tenés? 34. Ah, qué joven. Un ejemplo de emprendedor. Ezequiel Ocaña es el titular de Conoca Habitar, una empresa que está dando que hablar en Córdoba. Gracias por la presencia. Muchas gracias a vos, Gustavo.